Dios te bendiga, querida iglesia. Bienvenido nuevamente a esta transmisión del día de hoy, a este estudio. Y bueno, antes de comenzar quisiera anunciarte y bueno, dar las gracias sobre todo a todos los que han estado apoyando esta recolección de algunos víveres que estamos pidiendo semanalmente, que cada hermano con mucho cariño lo está trayendo y está aportando a la casa de Dios. Y para esta semana pues se ha designado una lata de atún para poder traer. Así que te animamos, mi hermano, que podamos contribuir también con todo esto a los que están necesitando y poder dar un granito de arroz al menos ahí con lo que podemos. Y nada, también anunciarles que por otra parte los jóvenes también este viernes tienen su vigilia juvenil el viernes a las 10 de la noche. Así que están los jóvenes invitados ahí, a los padres le pedimos también que puedan enviar a sus hijos, que va a ser un tiempo muy bueno donde el Señor se va a glorificar. Amén. Y quisiera que comencemos en esta noche primeramente orando sobre todo y que este estudio pueda ser de beneficio también para nuestra vida espiritual y para nuestro conocimiento también bíblico. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por acompañarnos, Señor mío, en este estudio bíblico, Señor, porque tú eres el principal, Señor, en esta noche. Tú eres el principal, Señor, en medio de esta transmisión, Señor, y queremos que seas tú, Señor, quien nos enseñes. Seas tú, Señor, quien sea poniendo, Señor, la palabra en nuestro corazón, Padre, en nuestra mente también, renovando cada día nuestra mente a través de tu palabra, Señor, y puedas tú hacer tu voluntad en nosotros, Dios. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, Padre. Gracias por lo que tú harás en medio de nosotros, en medio de tu iglesia, Señor. Gracias por lo que tú harás, Señor, por medio de este estudio también, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestras vidas, Señor, a tu disposición, a lo que tú deseas hacer, bendito Dios. En el nombre santo tuyo, Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos, la semana pasada hemos estado viendo quizás Apocalipsis el capítulo 4 y hemos visto cómo la visión de Juan se centraba en el trono celestial y cómo esto nos hacía recordar nuestro propósito final en nuestras vidas y que Apocalipsis quizás nos daba una esperanza de vida en esta tierra y también de no desviarnos quizás de lo esencial. Y recordando un poco, lo esencial era poder adorar a nuestro Dios. Al final, como hemos visto, esos 24 ancianos daban sus coronas, ponían sus coronas a los pies del Señor. Así que, solamente para resumir lo que la semana pasada estuvimos viendo, es que podamos centrarnos en lo esencial, que nuestras vidas estén centradas y enfocadas en lo esencial, que es adorar a nuestro Dios, es adorar a nuestro Señor. Ahora, dentro de este siguiente capítulo, quizás del capítulo 5 que hoy en esta noche voy a tratar, vemos que cambia un poco la situación también. Ahora dentro de este capítulo vamos a ver que la visión de Juan se centra ya no en el trono simplemente, sino en aquel que está en el trono, en el Cordero de Dios, que Juan lo señala como el Cordero, que es el único capaz de abrir el libro. Y Primeramente quisiera que leamos el texto, leamos este texto para poder comprenderlo también en un sentido. Y Apocalipsis capítulo 5, vamos a leerlo todo el capítulo, así podemos entender también un poco el contexto en cual nos está hablando Juan. Y dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba con gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir este libro, ni aún mirarlo, dice. Y lloraba yo, dice Juan, mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus
de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cuán gran descripción de una adoración inmensa que nos describe Juan en este capítulo, de lo que hay en el cielo, de lo que se vive allá en el cielo. Verdaderamente es para reflexionar en estos capítulos y ver que nuestra adoración también, cómo debe ser en este tiempo nuestra adoración hacia nuestro Dios. Mis hermanos, les invito a que podamos leer detenidamente este capítulo, que podamos ver también aquellos detalles que nos dicen y nos hablan a nuestra vida, en este tiempo. Y primeramente vemos en este libro que se refiere, quizás dice, en el trono, que vio Juan en el trono un libro escrito, dice. Y cuando se refiere a un libro, se refiere a algo extenso que puede tomar quizás diversas formas, no solamente como lo vemos ahora, hoy en día quizás vemos un libro así, pero sin embargo en la antigüedad lo más común quizás eran papiros, eran rollos, y también quizás algo así como un libro que normalmente lo llamaban códices, o lo vemos como códex, que son en sí los manuscritos antiguos. En sí podemos ver toda esta clase de escritos, toda esta clase de libros. Y según los especialistas, dice que lo más probable es que se hayan escrito en un libro de esta clase de códex, por ejemplo, un libro que era cosido a mano y que cada hoja venía así. Entonces, el hecho de que este libro, sobre todo aquí quiero llamar la atención, de que este libro está sellado por 7 sellos. Y estos 7 sellos, como hemos visto quizás en toda la Biblia, el número 7 es el número de la perfección. Entonces, estos 7 sellos se refiere sobre todo a la plenitud y a la perfección. El número de los sellos de este libro es indicio de que contiene toda la historia de los designios de Dios. Todo lo que Dios va a hacer está dentro. Según los historiadores, los romanos de aquel tiempo exigían que un testamento llevase 7 sellos. Es por eso que de esta forma también en las palabras de Juan que aquí dice, puede entenderse un poco más fácil a los oyentes de esa época, ya que también en los romanos se usaba de esta forma, pues Juan también lo expresa en una forma de que sus oyentes lo puedan entender. Y como les decía anteriormente, mis hermanos, el Apocalipsis no es un libro que nos debe dar miedo. Aún si vemos los juicios que más adelante van a seguir, esto no nos debe dar miedo. Esto nos debe dar más bien una esperanza a nosotros, una esperanza de vida. Y quizás por una parte también prisa, porque vemos que el día se acerca, que Dios está pronto, Jesús está pronto a venir por nosotros, por su iglesia. Y esto nos debe dar prisa para hacer las cosas que nos toca hacer en esta tierra. No perder el tiempo en lo que no es importante, sino enfocarnos en lo que es importante, enfocarnos en Jesús, enfocarnos en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. El hecho de que Dios
Esto lo enfoqué la semana pasada, pero quisiera repetirlo una vez más porque creo que es importante recordar, iglesia, es importante que recordemos esto, que Dios nos ha dado dones, que Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado un llamado, un ministerio, y tenemos que saber enfocarlo en este tiempo, porque muchas veces nos hemos dormido y hemos dejado nuestros talentos, nuestros dones que Dios nos ha dado. Y sabes, el hecho de que Dios nos haya dado esos dones, esos talentos, es en este tiempo en el cual debemos usarlo para edificar la iglesia. Y quizás no solamente hablo de la iglesia local, sino hablo de la iglesia universal. Debemos usar aquellos dones que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nosotros para edificar su iglesia. Y volviendo al tema, mi hermano, aquel libro era tan sagrado, nos describe. Era algo que Juan mismo dice que no había nadie que pudiera abrirlo, ni aún él. Esto me recuerda algo, que como humanos estamos aún limitados. Yo veo aquí a Juan que tenía una impotencia, que quería ver aún este libro, pero no podía. No había nadie que pudiera abrir este libro. Esto me recuerda a eso, mi hermano, que como humano yo estoy tan limitado en muchas cosas. Y también me hace recordar que en toda la historia bíblica, quizás todos los personajes bíblicos, llamados y usados por Dios, tenían debilidades. Esto quizás nos guarda también para poder tener humildad en nuestro crecimiento espiritual. Aquí vemos a Juan que llorando no encontró a nadie que podría aún mirarlo. Y tenemos que tener en cuenta aquello, que como hombres, aún hay algo que nos está deteniendo, mis hermanos. Que si bien es cierto, nosotros tenemos el Espíritu Santo y nos esforzamos por buscar la santidad, nos esforzamos por buscar la rectitud, nos esforzamos por buscar todo lo bueno delante de Dios. Sin embargo, quisiera que hagamos atención, ya que si por nuestras propias fuerzas estamos buscando todo esto, poco a poco nos estaremos desviando hacia el legalismo. Miremos que aquí Juan llora porque no puede. Se da cuenta de que de sus propios méritos o su propio esfuerzo no puede alcanzarlo. Esto me recuerda a una frase muy conocida que dijo Martín Lutero. Él dijo en latín, simul justus et peccator. Esto significa a la vez justo y pecador. Esta frase estuvo en mi mente todo este tiempo, lo estuve meditando mucho y no solo me recuerda mis limitaciones, sino también me recuerda a quién le pertenece la justicia y la santidad. Porque yo podré esforzarme buscando la santidad, podré guardarme de muchas cosas y está bien, no digo que esté mal, pero no olvidemos que el único justo, el único santo es Dios. Y aún ahora mismo, Dios nos mira a través de la justicia de Jesús y no a través de nuestra propia justicia. Porque nosotros no podemos ser justos por nuestros propios méritos o por nuestra propia voluntad, sino que aquel que fue justo, aquel que fue santo, por medio de aquel es que nosotros somos justos, por medio de Jesucristo. Dios nos mira a través de la obra de Cristo, mi hermano, mi hermana. Si no tenemos en cuenta aquello y continuamos quizás esforzándonos con nuestras propias fuerzas, pensando que nosotros somos aquellos que van a realizar aquella obra de santificación o aquella obra de justicia, estamos en esa línea de legalismo. Y cuando entramos en ese camino, estamos olvidando en sí lo que Jesús hizo por nosotros. Y hasta a veces nos vamos a creer mejores que otros, o aún mejor que Jesús mismo. Y sabes, hay otro teólogo que más adelante, épocas después de Martín Lutero, Blaise Pascal, dijo algo muy interesante y muy equilibrado también sobre el pensamiento de Dios y el hombre. Y él dijo, el conocimiento de Dios sin el conocimiento de nuestra miseria
origina orgullo. El conocimiento de nuestra miseria, sin el conocimiento de Dios, origina desesperación. Pero dice, el conocimiento de Jesucristo se ubica en el medio, porque en Él encontramos a Dios y nuestra miseria. Esta gran frase de este teólogo nos invita a ver en la persona de Jesucristo nuestra miseria, pero también nos lleva a ver a Dios, quien nos saca de esa miseria. La esperanza para esa miseria es Dios. Y con esto no quiero decir que dejemos de buscar de santificarnos, que dejemos de buscar de hacer justicia, o que nos vayamos al libertinaje, como muchas veces se entiende cuando hablamos del legalismo y tratamos de desviarnos y pensar que se está hablando de liberalismo. No, mi hermano, estamos hablando de poner nuestra mirada en Jesús, no de salirnos no de irnos al legalismo ni tampoco irnos al libertinaje, sino de poner nuestra mirada en Jesús. No solo busco que nos centremos en una de esas dos caminos, sino que hay un camino al medio, mi hermano. Hay ese camino a Jesús. Hay ese enfoque correcto, que aquel que hace la obra no somos nosotros por nuestras propias fuerzas, sino es el Espíritu Santo en nosotros. Es Jesús. Y esto me hace recordar quizás a la historia del hijo pródigo, donde había un autor que estuve leyendo hace poco que no se enfocaba como comúnmente lo vemos en los libros, se enfoca mucho en la historia del hijo pródigo quizás, o en la historia del padre, como se acostumbra, sino que este autor se enfocaba en el hijo mayor, quien al final quizás cree que es aún mejor que el padre, quien estuvo siempre allí, y podemos ver claramente que los celos salen al final a flote, y podemos verlo claramente, pero no solo eso, sino también el servilismo con el que actuaba, y que no correspondía al amor del Padre. Miremos quizás en Lucas 15, vayamos a Lucas 15, del versículo 28 al 30, y leamos esa parte. Dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. El versículo 30 dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Quizás muchos conocemos esta historia, pero quisiera concentrarme justamente en esto. Sabes, este hijo servía a Dios, servía a su padre, esperando siempre algo a cambio. Se esforzaba por no desobedecer. ¿Y cuántos no nos esforzamos por no pecar, por no hacer lo malo, por ser santos? Pero hay algo que al final pasa con este hermano mayor, y es que no se regocija junto al Padre por su hermano. Y a veces servimos a Dios, a veces nos guardamos de no pecar, a veces nos guardamos de tantas cosas malas, pero no tenemos una intención correcta en nuestros corazones. Quizás lo hacemos por el miedo del juicio. Quizás lo hacemos porque la gente nos está mirando, porque ya tenemos una cultura cristiana la cual tenemos que guardar, o tenemos una apariencia cristiana la cual tenemos que guardar. Pero sin embargo, nuestra intención no es la correcta. No seamos como aquel hijo mayor, que cuando viene el hijo menor, aún aumenta las cosas. Vemos que en la parábola no vamos a ver que el hijo menor gasta su dinero en prostitutas, pero sin embargo al final vemos que el hijo mayor aumenta eso, y lo vemos en el versículo 30, dice: pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
los celos salen a flote. Él aumenta palabras, Él aumenta las cosas que ni siquiera ha visto lo que ha pasado su hermano, porque simplemente nos dice la historia que Él desperdició sus bienes, pero no lo dijo en qué, sino que el hermano aumenta todo eso. Sabes, este hermano mayor servía siempre por algo a cambio. No lo hagamos, mi hermano, con una intención equivocada. Hagámoslo por gratitud. Si servimos, si hacemos algo en la casa de Dios, si nos esforzamos por guardarnos en la santidad, si nos esforzamos por buscar esa santidad, esa rectitud, hagámoslo con la intención correcta. Hagámoslo por gratitud. Porque Dios se dio primero a nosotros y no nosotros a Él. Jesús vino por nosotros. Él se dio primero completamente por nosotros. Que la influencia de aquel hermano mayor no venga a nuestras vidas. Y tratemos de ser quizás hasta más justos que Dios. ¿Sabes? A veces hay esa actitud dentro de la iglesia. Y no hablo de esta iglesia quizás en particular, pero dentro de la iglesia en general hay esa actitud de los hermanos mayores, que se creen más justos o más santos que Dios y están juzgando siempre. Pero Dios nos muestra a Jesús. Dios nos muestra ese camino a Jesús, quien no inventa como aquel hermano mayor, sino que se da por nosotros. Tengamos cuidado, mis hermanos, de creernos más justos y más santos que Dios. Y recordemos que si la Biblia nos llama que somos pueblo santo, que somos justos, no es por nuestro propio mérito, sino por la causa de Cristo. Y Juan, y vamos a ver en Apocalipsis, que Juan llora ante esto, lloraba con tanta impotencia. Y vemos en este versículo, en el versículo 5 quizás del capítulo 5, vemos, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Podemos quizás identificarnos con Juan en su debilidad y decir que todos nosotros dependemos por completo de un Salvador. Mi hermano, mi hermana, tú y yo dependemos solamente de Jesús, aquel que nos salvó, aquel que es sumamente santo y sumamente justo, aquel que puede abrir aquel libro donde ningún otro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, lo describe la palabra, puede hacerlo, sino únicamente ese Cordero, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Tenemos que tener en cuenta que la historia bíblica nos muestra que por parte de los hombres, por parte de la debilidad de los hombres, no podemos hacer nada, sino que la fidelidad de Dios siempre está ahí. Y sabes, Dios ante esa fidelidad demanda de los hombres solamente algo, el reconocimiento de que nosotros somos débiles, el reconocimiento de que nosotros somos pecadores. Y ante eso, mi hermano, mi hermana, Dios en su fidelidad va a actuar levantándonos. Vemos quizás en el versículo 6 la descripción de que Juan hace al Cordero y Juan menciona al Cordero, hace referencia en sí a Jesús. Primero en el versículo 5 lo describe como el león de la tribu de Judá, y leamos un poco el versículo 5 nuevamente. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y dice el versículo 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Lo que aquí Juan nos muestra es que el león es un cordero en sí, un cordero inmolado, o sea, un cordero muerto.
Juan nos muestra que el gran poder de Dios se manifiesta en la aparente debilidad de un cordero que estuvo muerto. Y en el centro de esta victoria de Dios, en el centro de toda la victoria de Dios al final, por encima de todo lo demás que podamos leer quizás en Apocalipsis, la victoria de Dios está basada en una combinación de la debilidad en la cruz y el poder de la resurrección. Y el versículo 8 nos dice que estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de aquel cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esta parte nos recuerda cómo debe ser nuestra adoración quizás hoy en día. Y históricamente la Iglesia ha usado muchas formas. Y hablando de formas, quizás hablamos de instrumentos que quizás se ha usado dentro de la alabanza o la adoración. Por ejemplo, cada vez que salía algo nuevo como la guitarra o el piano, muchos pastores se levantaban en contra de eso, sobre todo antiguamente, y decía que quizás todo eso era del diablo, que no se podía usar, que la Biblia no lo describe ni nada. Sin embargo, hoy en día estas cosas se han hecho indispensables en los cultos o en los momentos de alabanza y adoración, y se necesita todos estos instrumentos muchas veces para adorar a Dios. Esto no es algo por el cual tenemos que confundirnos, ni mucho menos apartarnos de la fe, porque hay muchas discusiones en cuanto a esto, y hay quizás discusiones y peleas en las iglesias locales muchas veces por temas como estos. Sin embargo, esto nos alienta a adorar a Dios con lo que tengamos, sin olvidar que lo que usamos es simplemente algo material, y lo que a Dios le interesa no es con lo que estás alabando o con lo que estás adorando a Dios. No es lo material, sino la disposición de nuestro corazón. ¿Cómo estamos disponiendo nuestro corazón para adorarle a Él? ¿Cómo estamos viniendo ante Él para adorar su nombre? Porque si fuera por usar los mejores instrumentos, quizás hoy en día, por ejemplo, si vamos a un concierto, si vemos un concierto secular con buenos cantantes, con buenos bateristas, con buenos guitarristas y con un espectacular concierto y todo, diríamos que es una buena adoración, porque lo hacen de la mejor manera, lo hacen con todos los instrumentos, lo hacen de lo mejor, pero no se trata de los instrumentos, se trata de la disposición de nuestro corazón, mi hermano. ¿Cómo le estamos entregando a Dios nuestro corazón? ¿Cómo le estamos entregando a Dios todo lo que nosotros somos? Se trata de la disposición de nuestro corazón al adorarle a Él. Y en el versículo 9, leamos el versículo 9, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este versículo nos muestra que hay un cántico nuevo. Sabes, mis hermanos, yo invito a que podamos usar nuestra imaginación aún. Yo no sé si dentro de nosotros hay personas que escriben música, que Dios los inspira a escribir adoraciones, alabanzas. Yo te animo a que sigas haciéndolo. Yo animo a que podamos explotar la imaginación que Dios nos ha dado para lo bueno, que podamos explotarlo para lo que Dios desea hacer. Porque muchas veces hemos frenado esa parte, pero sin embargo Dios es un Dios creativo. Mira, creó el mundo, creó todo lo que hay aquí. Y Dios ha puesto su imagen en nosotros y ha puesto esa imaginación también en nosotros para poder crear cosas también aquí. Y podamos crear canciones que edifiquen la iglesia, podemos crear canciones que adoren a Dios. Yo te animo, mi hermano, que quizás tienes ese don de poder escribir, que sigas escribiendo algún momento,
podremos cantar juntamente aquella adoración que Dios lo inspiró a escribir. Y luego nos dice que todo linaje, toda lengua, todo pueblo y nación. Esto nos recuerda que Dios no excluye a la gente de su plan de salvación. Su plan está a disposición de todos, independientemente sea el lenguaje, sea la comunidad o sea el país de donde vengamos. No importa. Jesús ha sido inmolado para beneficio de aquellos que creen en Él. Todo el mundo puede ver ese sacrificio, aunque no todos lo acepten o no todos lo crean. Él hizo ese sacrificio para todos porque Él nos amó. Y como vemos quizás en el muy conocido versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabes, mi hermano, mi hermana, la salvación está abierta para todos, pero solo aquel que cree en Jesús será salvo. Aunque Jesús haya muerto por todos, eso no significa que todos serán salvos. Eso significa que los que creen en Él, que los que creen que Él hizo aquel sacrificio por nosotros, aquellos serán salvos. Tengamos cuidado con aquello, ya que muchos también piensan que Cristo hizo un sacrificio universal, o sea, que todos serán salvos al final del tiempo. Bien que la intención de Jesús haya sido para salvar a todo el mundo, Él sabía que no todos lo iban a aceptar. Por eso es que la salvación es para aquellos que creen únicamente en Él. Por eso Juan 3:36, Jesús mismo lo dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El mundo hoy en día está sobre la ira de Dios, porque sigue en sus pecados. Y mi hermano, hay una esperanza para el mundo. Hay una esperanza para todos nosotros, y es creer en Jesucristo, en aquel que venció la muerte, aquel que venció el pecado. Y quizás también vamos a ver más adelante cómo Pablo lo describe y dice que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creyéramos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Somos salvos porque creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz. Ese sacrificio que fue por amor hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso nos lo dice Romanos 5:8. Hermanos, no nos desenfoquemos de Jesús. Él es el único autor y consumador de nuestra fe. Aquel por quien nosotros somos llamados justos y santos. Y esto no es de nosotros, mi hermano, sino de aquel que pagó por nuestros pecados. Y yo te animo a que podamos seguir perseverando en esto, sin olvidar a quién estamos siguiendo. ¿Sabes? No estamos siguiendo a hombres, no estamos siguiendo a organizaciones, no estamos siguiendo a grandes figuras quizás del ambiente evangelístico, no. Seguimos a Jesucristo, aquel que dio su vida por amor, aquel que murió por nosotros y lo hizo por amor. Y yo te quiero animar en esta noche, mi hermano o mi hermana que nos estás viendo, nos estás sintonizando, que quizás hemos confiado en nuestras propias fuerzas, quizás en el deseo de santificarnos o de ser justos, nos hemos ido muchas veces desanimando, quizás como Juan, hemos llorado porque no podemos alcanzar tal santidad o tal justicia que buscamos y nos hemos frustrado quizás. Esta palabra es para ti en esta noche. No te desanimes. Hay alguien que pudo, hay alguien que venció, hay alguien que cumplió. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte. No caigamos en el error del legalismo, que nos hace pensar que por nuestras propias fuerzas podemos santificarnos y justificarnos.
En vez de eso, veamos a Jesús. Él es quien nos santifica y Él es quien nos justifica. Por medio de Él somos olor fragante al Padre y tenemos acceso a Él. Por eso, mi hermano, mi hermana, te animo a que nos levantemos y nos pongamos nuestra mirada en Jesús. Quizás estos últimos tiempos, por las cosas que han pasado a nuestro alrededor, hemos confiado en diferentes cosas. Hemos puesto quizás nuestra confianza en lo material, o hemos puesto nuestra confianza en lo social, en nuestras amistades, en nuestra familia, en lo superficial. Y hemos quitado la mirada de lo esencial, de lo importante en esta vida. Lo importante es Jesucristo, mi hermano. Quiero recordarte que nada de lo que obtengamos o lo que haya a nuestro alrededor nos ha podido salvar. Nada. Ninguna otra persona a nuestro alrededor nos puede dar esa salvación. Solamente Jesús lo hizo por nosotros. Por eso es que por eso es que hoy en día debemos enfocarnos en Jesús y perseverar en este camino. Perseverar hasta el fin, sea que muramos en esta tierra, o sea que Jesús venga. Y yo sé que viene pronto. Yo sé que Jesús viene pronto, mi hermano, mi hermana. Los tiempos son claros. Jesús viene pronto. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Como decía la semana pasada. ¿Dónde está puesto nuestra fe y nuestra esperanza? Enfoquémonos en Jesús y adorémosle, como lo hicieron esos 4 seres vivientes y como lo hicieron los 24 ancianos, porque Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Y yo quisiera que en esta noche hacerte la invitación a que nos enfoquemos en Jesús. Estos son los últimos tiempos. Dice la palabra que habrá muchos engañadores. Habrá muchos engañadores, muchos falsos cristos, pero sin embargo, tenemos que ver a Jesús, ver quién es ese Jesús, aquel que nos amó, aquel que murió por nosotros. Tengamos nuestra mirada en aquel que hizo su obra por nosotros, aquel que nos salvó, y podamos verlo únicamente a Él. Yo te invito, mi hermano, a que no perdamos la esperanza. Jesús viene pronto. A que pongamos nuestra fe en Él. A que sigamos, a que continuemos este camino, a que perseveremos hasta el fin. No solamente hasta donde vengan los momentos difíciles o hasta donde solamente ya alcancemos cierto estatus aquí en la sociedad o cierto nivel económico. No, sino que perseveremos hasta el fin. Hasta el fin. Así que, hermano, te invito a que puedas cerrar tus ojos en esta noche y poder clamar a Dios. Que si nos hemos desenfocado de Él, podamos volver a enfocarnos en Él. Padre, te doy gracias. Gracias porque esta noche puedo compartir con mis hermanos, Señor, todo lo que Tú has hecho, Dios. Todo lo que Tú has hecho en nosotros, Padre. Espíritu Santo de Dios, ven a nosotros para poder, Señor, enfocarnos en Ti, oh Cristo. Tú eres aquel que nos revela aún a Jesús mismo. Tú eres aquel que nos revela los sacrificios que has hecho, bendito Dios. Espíritu Santo de Dios, te pido que puedas ayudarnos a enfocarnos, Señor mío, en la persona de Jesús, en aquel que hizo ese sacrificio perfecto por nosotros para santificarnos, para ser justos, Señor, delante del Padre. Solamente a través de la obra de Cristo es que podemos ver eso, bendito Dios. Te pedimos, Señor, en esta noche que puedas ayudarnos a enfocarnos en Ti, Señor. A que en estos últimos tiempos, Señor mío, nuestra mirada sea puesta en Ti y no en las cosas de esta tierra, Señor. No en las cosas terrenales, Señor. No en las cosas vanas, sino únicamente en Ti, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque sí, estamos todavía, Señor, en esta carne. Somos débiles. Pero sin embargo tú te haces fuerte en nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a perseverar hasta el fin, Señor, a guardar esa fe, a guardar esa esperanza en Ti, Señor, a no perderla, Señor mío, por las cosas que vengan, sino a continuar perseverando, Señor, hasta que Tú vengas o hasta que nosotros nos vayamos a Tu presencia, Dios.
Te doy las gracias, Señor, por permitir, Señor, que esta noche pueda compartir con mis hermanos, Señor, y bendigo a cada uno que está mirando, Señor mío, detrás de esas pantallas, Señor. Que tu presencia los acompañe, Señor mío, y que tú bendigas, Señor, cada hogar, cada hogar, Señor, cada familia, bendito Dios. Seas tú bendiciendo, Padre. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Mi hermano, que Dios te bendiga y que pases una buena noche. Dios te bendiga.